Una alegría poder estar nuevamente con todos ustedes después de, bueno, algún tiempito un poco alejado por algunas cuestiones. Y también quiero agradecerles las oraciones que han tenido para conmigo, para que mi salud sea repuesta, ¿no? No está del todo repuesta, pero bueno, ahí vamos. Con la ayuda del Señor seguimos avanzando y hoy podemos estar juntos una vez más. Vamos os invito a que podamos abrir nuestras Biblias y que nos dirijamos ahí al libro de Apocalipsis, el último libro que vemos o que tenemos en la Escritura, y que podamos ir al capítulo 3. Generalmente cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, lo hacemos de una manera un poco temerosa quizás, ¿no? Al menos en la mayoría de los casos, porque es como si en nuestro interior nos dijéramos: hay muchas cosas que no entiendo en este libro, ¿no? Mucho lenguaje figurativo, quizás, simbólico. No son de esos libros en los cuales solemos andar generalmente o, o en nuestra diaria lectura, digamos, ¿no? Algo así pasa también con el libro de Cantar de los Cantares. Son libros que a veces están un poquitito lejos de nosotros. Y yo entiendo que ese temor muchas veces se debe a la falta de entendimiento a causa del lenguaje. Y puede ser una razón y un motivo valedero, y es real, ¿no? Pero esa razón es la que a veces nos lleva a decir, bueno, prefiero otra lectura o buscar alguna otra porción del Evangelio para nutrirme con la Escritura. Bien, ahora, sin embargo, el libro de Apocalipsis o la revelación, ¿no? Como algunos le llaman también, tiene un contenido hermoso para la iglesia y muchísima información sobre los eventos futuros. Eso es lo que de alguna manera encierra. Tal es así que el tema principal del libro de Apocalipsis trata sobre la victoria de Jesucristo al final de los tiempos, con una victoria ya llevada adelante en la cruz, pero una victoria que será total, definitiva y eterna en el tiempo final, ¿no? También otro de los propósitos claves de este libro de Apocalipsis es el de exaltar siempre la figura del Señor Jesús, porque digamos que en Él descansa la esperanza de toda la Biblia. Este, este libro de alguna manera revela los secretos de cómo procederá Jesús en el futuro. ¿Qué es lo que pasará, ¿no? En el último tiempo, en el evento final? Pero también va a relatar la soberana voluntad de un mundo celestial para su pueblo y él la da a conocer. Estas son las cosas que muestra el libro de Apocalipsis, acontecimientos finales, pero con el fin de traer su reino a todo su pueblo. Ese es el final. Un tiempo eterno donde nosotros estaremos siempre con Él. Estas son algunas cosas que trae el libro de Apocalipsis y sé que muchos de ustedes están familiarizados con este libro. Sin embargo, este libro llega a la iglesia con un carácter optimista y no pesimista, con un carácter de guía, con un carácter de mostrar un camino y de mostrar ciertas cosas a las iglesias. Dentro de otras cosas, mostrar la victoriosa sangre de Cristo sobre el pecado, sobre Satán y sobre la muerte también. Con todo esto, este libro está llamando a las iglesias a una perseverancia activa en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia. Y está diciendo, esto lo dice cuando empieza el capítulo 3, el testigo fiel. El testigo fiel. Bueno, sabemos que a Juan es a quien le llega la revelación, ¿no? Y él la redacta tal cual, Jesús
se la da para que en la iglesia, a través de los tiempos, hasta la segunda venida de Cristo, haya una esperanza firme que no muere a través de los tiempos, porque se mantiene por medio de su Espíritu Santo como garantía firme de cumplimiento. Nosotros sabemos que el Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, nos dejó de su Santo Espíritu, para que por medio de su Espíritu hoy nosotros mantengamos esa esperanza hasta su segunda venida. En ese tiempo nosotros vivimos, en este tiempo estamos, pero con esa esperanza firme, que muestra todo el Evangelio, pero que se hace firme y contundente en el libro de Apocalipsis. Ahora bien, entre tanta información que puede encerrar este libro, hay un llamado claro, bien claro, a mantener el testimonio de Jesús y obedecer las leyes de Dios. Como esos distintivos claros para el pueblo de Dios. Hay un llamado fuerte a vivir como Él quiere. Así que con esto en mente, mis hermanos, teniendo más o menos un panorama general de todo esto, Juan comienza en el capítulo presentando a Jesucristo, en el capítulo 3, versículo 14, se me hizo una laguna. Presentando a Jesucristo, trayendo una revelación directamente del Padre para mostrar las cosas que van a suceder, ¿no? Y esto que va a suceder y todo lo que viene a traer en este libro es con total seguridad. Esto es algo que nosotros debemos mantenerlo como un principio firme. Todo lo que el Señor ha dicho y ha dejado establecido se va a dar con total seguridad. Esto le da al lector, a quien se acerca a este libro, una condición de bienaventurado por conocer estas cosas. Sin duda, el mundo en general, que nunca ha llegado a este libro, o por lo menos a casi toda la escritura, porque revela de manera constante lo mismo, a Cristo, a la cruz, un reino nuevo, un tiempo nuevo. Para ellos esto es locura. Pero para el Hijo de Dios tiene un propósito, que es guardar sus corazones o nuestros corazones en todo este tiempo, mientras que avanza el tiempo hasta llegar al tiempo final en el cual el Señor se acerca a su pueblo y lo lleva definitivamente a la gloria. Entonces tiene un propósito este libro. Tiene un propósito. Bueno, Juan comienza narrando que estaba en el Espíritu en el día del Señor, refiriéndose al día del Señor, como este mismo día, el domingo, como un día precisamente como este, hermanos. Así estaba Juan en esa isla, ya sea adorando al Señor u orando al Señor, pero estaba en la presencia del Señor. Y entre paréntesis, esto a nosotros nos debe llamar a la reflexión. Él no estaba en una congregación ese día. Él no estaba lleno de hermanos ese día. Él no estaba sometido a la predicación de la palabra ese día, pero estaba solo. Y aunque estando solo, estaba honrando, reverenciando, orando al Señor en ese día. Así que ya que si estuviera adorando u orando, él estaba en una total comunión con Dios. Y dice que en esta condición Jesús le hace llegar esta revelación. En esta condición le hace llegar todo este libro, Juan. ¿De qué manera el Hijo de Dios recibe la palabra de Dios? Cuando está en comunión íntima con el Señor.
De qué manera el Espíritu le abre a su corazón, le confronta, lo guía, lo alienta cuando hay una comunión íntima. No hay forma de hacerse de la palabra del Señor, alejado de la palabra del Señor, sino en una comunión íntima. Bueno, de esta manera estaba Juan, y por eso el Señor le revela lo que le revela. Había en Juan un corazón expectante en la segunda venida. Él era uno de los que había caminado con Cristo muchísimo tiempo. Y ahora, después de varios años de la muerte de Cristo, él perseveraba con la misma fe. Entonces el ángel empieza a hablarle y le da un mensaje que él tenía que escribir y llevar a distintas iglesias. Esa revelación. 7 iglesias iban a ser las receptoras del mensaje que Juan traía. 7 iglesias con realidades distintas, con condiciones distintas, con distintas conductas también, pero definitivamente iglesias de Cristo. Porque a ellas le va el mensaje de parte del Señor. Y entonces el Señor le dice a Juan que él, el Señor, es quien tiene toda autoridad para decir lo que va a decir. Que tiene las llaves del Hades y también de la muerte, mostrándose como el dueño absoluto de todo y de todo final. Escribe las cosas que te estoy diciendo, Juan. Muestra esta verdad, Juan. Escribe para las iglesias. Bien, en esta mañana, hermanos, nosotros nos vamos a detener en el mensaje específico a la iglesia de la Odisea. Cada iglesia de estas, esta es el mensaje de la última iglesia, pero hay 6 anteriores, y cada iglesia tenía algo de parte del Señor. El Señor tenía un mensaje para cada una de ellas, específico, ¿no? Una había dejado su primer amor, a otra, reconociendo sus obras, les decía que iban a padecer, pero con un aliento fuerte de parte del Señor a mantenerse fiel hasta el final. A otra le dice que no había negado su fe, pero que tenía algunos que retenían otras doctrinas equivocadas y que comían cosas sacrificadas a los ídolos y que había fornicación. A otra le decía que tenían profetisa, que seducían a sus siervos. A otra le dice que tenía nombre de que vivía, pero en realidad estaba muerta. Y a otra le dice que retenga lo que había oído. Esta era la realidad de cada una de las iglesias. Y el Señor, por medio de Juan, pretendía que a cada uno de aquellos que lideraban en las iglesias, esos ángeles que ministraban en las iglesias, transmitan esta revelación. Transmitan lo que Jesús mismo les estaba diciendo a esas iglesias. Y entonces llegamos al versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3, en donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Nueva Versión Internacional dice: estoy a punto de escupirte. Pero por cuanto eres tibio, dice el versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego,
para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El primer punto que tenemos para tratar en esta mañana, hermanos, tiene que ver con la voz del verdadero. No es nada nuevo para nosotros saber que Dios sabe absolutamente todo. Decir esto a veces es casi obvio dentro del mundo cristiano. No es nada nuevo. Sabe lo más profundo, sabe de lo más lejano, sabe de lo más escondido, sabe de lo más premeditado y calculado en nuestras vidas, pero también conoce la mejor intención del corazón en querer agradarle con un corazón sincero que busca realmente eso. En fin, el Señor conoce a la perfección y al detalle toda realidad y absolutamente nada está tapado o camuflado como para que Él no pueda verlo. No hay nada. Y si a alguno le queda algún mínimo pensamiento que puede ocultar absolutamente alguna cosa, por más mínima que sea, delante del Señor, quitémonos este pensamiento porque no es así. Cuando nosotros nos detenemos a ver el mensaje a cada una de estas iglesias de parte del mismo Señor, vemos claramente esta verdad. Él les da a cada una de ellas un diagnóstico claro, preciso. No hay error en lo que el Señor dice. Estos días pasé por este tema de infecciones y cosas que uno no comprende, y un médico decía una cosa y otro médico decía otra cosa. No, por este valor hay una infección, yo creo que no. Cada uno tiene su receta, cada uno tiene su forma de hacer y pensar las cosas, pero Dios no es así, hermanos. Dios da un diagnóstico y es preciso, es real y es verdadero. Es un diagnóstico fiel, es un diagnóstico fiable, es algo en lo cual nosotros nos podemos tomar y decir, mirá lo que tengo, porque el Señor me está diciendo su verdad. El Señor se está dirigiendo a distintos maestros, ¿no? En cada iglesia y los presenta diciendo al ángel de la iglesia en tal o en cual lugar, no importa la iglesia que sea, pero ellos eran los responsables de transmitir el mensaje que el Señor le había dado a Juan. Juan debía presentar este mensaje y debía ser bien responsable por presentarlo, porque el Señor le dice, di a las iglesias, díselos, no lo guardes, no es para vos, díselos. Necesitan saber cuál es su diagnóstico. Era un mensaje de parte de Dios mismo y con este título, ¿no? He aquí el amén. El testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Este es el que iba a hablar. Este es el que trae el evangelio. Este es el que trae la verdad a estas iglesias. Cuidado, atención. Consideren con mucha atención lo que se les va a decir, porque va a hablarles el Dios de toda verdad.
¿Verdad que seguramente ustedes no están viendo? ¿Verdad que seguramente muchos conocen, pero que no están cumpliendo? ¿Verdad que les fue anunciada en otro tiempo, pero parece que han olvidado? ¿Verdad que puede que no quieran estar cumpliendo? Dios iba a hablar a esta iglesia en particular, la Odisea, para mostrar una condición del corazón en la cual habían caído, una condición, hermanos, en la que lamentablemente muchas iglesias y muchos cristianos de manera particular en su vida espiritual hoy entran y transitan durante muchísimo tiempo sin verlo claramente, pero que por otro lado es una condición que Dios detesta, la vomita. Es aborrecible esa situación en la condición del corazón de sus hijos. Hermanos, la palabra amén ahí en el versículo 14 viene del idioma hebreo que traducido al arameo y luego al griego es la palabra verdad o el Dios de verdad. Y esta palabra hebrea tiene como una raíz que tiene como significado ser fiel. Ser algo fiable lo que se me está diciendo, verdadero, para que nosotros lo entendamos en nuestro lenguaje. Por lo tanto, este pasaje está diciendo que el Dios que es verdad, el Dios que es fiable, el Dios verdadero, les iba a decir una verdad sin ningún tipo de error y sin diluir absolutamente nada de lo que él conocía de ellos. Es precisa, contundente, tajante, fiable y real la palabra que Dios tiene para esta iglesia. En este caso, Cristo se está identificando con el Padre y está recordando palabras de Isaías, en capítulo 65, 16, que dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios verdadero o por el Dios de la verdad, dice ese pasaje. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. O sea que Isaías está resaltando que ese Dios, que es el mismo Dios del cual proviene el Hijo, es el mismo Hijo hecho Dios, es el mismo Hijo que es Dios hecho hombre, es el mismo que está trayendo esta verdad, porque Dios es verdad. Es la misma palabra de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad absoluta, el Dios de verdad y la vida, dice ese versículo. Todo eso es Dios. ¿Por qué este énfasis de Cristo al empezar este versículo 14? En que se comprenda de dónde viene lo que se va a decir. ¿Por qué tanto énfasis? Podría haber empezado directamente con el diagnóstico. Pero Cristo pretende y da este énfasis de testigo fiel y verdadero y príncipe de creación, de la creación, mostrando que él estaba junto a Dios en ese primer tiempo, que él no es un ser creado, como algunos dicen por ahí, y que hoy gobierna con sabiduría, con poder y con verdad a todos y más aún en los que creen en él. Y que por esta razón, antes de decirle de su condición, se encarga de explicar muy bien con algunos de sus atributos santos y perfectos, que él lo sabe todo y que va a hablar con pura verdad. Entonces, luego de decir esto, luego de tener que considerar con mucha atención lo que se va a decir, versículos 15 y 16 dice así, yo conozco tus obras, está hablando el verdadero, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras o fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana, hermanos, que habla entre la indiferencia y el fervor. Entre la indiferencia a la palabra, a los preceptos bíblicos, a los mandamientos, a entender y a ver la condición de Dios, la condición que Dios me muestra a mí, cómo estoy. Entre la indiferencia y el fervor es el segundo punto. Y en este tiempo que tenemos, hermanos, necesitamos detenernos en el diagnóstico de que Dios le está dando a esta iglesia. Porque esta es la única iglesia de estas 7 iglesias que no recibe alabanza de parte del Señor. De ninguna manera, no hay ni media alabanza aquí de parte de Dios para esta iglesia. Ahora, nosotros podemos entender con bastante facilidad cuando habla de las obras. Yo conozco tus obras. Y podemos entender que Él las conoce también, porque está hablando el Dios verdadero, el que conoce absolutamente todo. Pero ¿por qué hace referencia a algo que tiene que ver más con la temperatura de algún objeto? ¿Cuál es la relación que el Señor está queriendo mostrar en este pasaje? Bueno, el Señor se está valiendo de una realidad que ellos conocían bastante bien con referencia al agua que se les suministraba a esa ciudad y más específicamente a la temperatura del agua que llegaba a esa ciudad. Y va a ser una comparación de estas cosas que ellos conocían, porque eran cosas diarias y palpables, para mostrarles una verdad espiritual, semejante a las parábolas. Utilizar cosas de la vida diaria para mostrar una verdad espiritual. Y esto es lo que estaba haciendo el Señor Jesús con esta iglesia. ¿Cuál es el contexto por el cual Él les dice estas cosas? Bueno, había una ciudad vecina a la Odisea, que es la ciudad de Colosas, que estaba a unos 12 kilómetros aproximadamente al sureste de la Odisea. Y esta ciudad se abastecía de un arroyo frío de la montaña. Un arroyo con agua muy fría que refrescaba a todos aquellos que la bebían y producía un bienestar cuando había altas temperaturas. Era un agua ideal, porque provenía del monte Cadmo. Ese monte destilaba manantiales de agua fría. Y ellos consideraban que esta agua proporcionaba una hidratación de calidad para ellos. Era un agua saludable para ellos y limpia por el origen que tenía de manantiales. También era un agua que servía para mantener los alimentos, ¿no? Y para conservar los alimentos y para enfriar. Esa agua provenía de corrientes subterráneas del monte. Tenía algunos minerales, pero ligeros, ¿no? Algunos minerales ligeros, que eran beneficiosos para la salud. No era tan cargada como los minerales de la otra ciudad, que era Hierápolis, que dejaba muchos depósitos de minerales. Por eso esta agua se consideraba mejor para el consumo diario. Pero por otro lado estaba esa otra ciudad, Hierápolis, que se encontraba al norte de la Odisea, a unos 10 kilómetros. O sea, la Odisea se encontraba más o menos en el centro de esas dos ciudades. Pero esta ciudad tenía aguas muy calientes, que se dice que calmaban a los bañistas, como cuando nosotros vamos quizás a algunas termas, ¿no? En alguna oportunidad es un agua que nos relaja, ¿no? Ese tipo de aguas termales. Esto era lo que destilaba de esta ciudad. Tenía fuentes de agua esta ciudad, Hierápolis, que salían del suelo a veces, a temperatura entre 35 y 100 grados, dependiendo del manantial del cual provenían. Eran consideradas aguas medicinales, ¿no? En la antigüedad, en ese tiempo. Eran aguas calientes, con mucho vapor, con cierto olor mineral, ¿no? Característico. Eran ricas en carbonato de calcio, en magnesio y otros minerales que a veces hoy nos tenemos que comprar para tomarlos, ¿no? Bueno,
estas aguas tenían estas características. Cuando el agua fluía por las laderas de las montañas, dejaba como terrazas naturales que hoy se conocen como castillos de algodón. Tiene un nombre eso en hebreo, Pamukkale, perdón, se les dice hoy día. Pero bueno, esto es a título informativo. Por lo tanto, lo que Jesús estaba trayendo a memoria era la condición de esas aguas, tanto de la ciudad que estaba al sur como de la ciudad que estaba al norte, que producían cada una de ellas, por sus propias características, efectos diferentes, pero que en los dos casos eran beneficiosos para los hombres. Cualquiera de las dos aguas podía usarse para beneficio del hombre. Muy por el contrario, las aguas que llegaban a la Odisea eran aguas tibias que eran llevadas por 5 o 6 kilómetros de tuberías o de acueductos que no proporcionaban nada de lo que proporcionaban las otras dos aguas de las otras dos ciudades. Y eran desagradables hasta para tomar, porque eran tibias. No era una ciudad que tenía una fuente natural o local propia. La Odisea no tenía manantiales naturales dentro de la ciudad. El abastecimiento del agua venía de manera externa, ¿no? Por fuentes externas. Por eso se construyó un acueducto para transportar el agua desde el manantial Vaspinar, que estaba a varios kilómetros de ahí. Era del único lugar que podían traer agua. Era un agua muy mineralizada, con muchísimos minerales. Y esos minerales, dejaban unos depósitos en las tuberías como de calcita, de mucho calcio. Y esto provocaba en las cañerías acumulaciones, ¿no? Como costras que se hacían. Era de la calcificación dentro de esas tuberías. O sea que esas tuberías se obstruían por esas incrustaciones. Entonces, el agua provenía de esos manantiales, pero llegaba sin ninguna buena característica a la ciudad. Según algunos historiadores, para el momento en que llegaba a los hogares de la Odisea, el agua ya estaba templada. Y por la mineralización que tenía, el agua no era la más agradable para tomar. Algunas fuentes antiguas dicen que era un agua nauseabunda. Se tomaba, pero con cierta dificultad, sabiendo lo que traía. Así que, hermanos queridos, este es el planteo del Señor. Esto es lo que está queriendo decir. Por eso, el que tenga oído, oiga. Por supuesto que el Señor no está tratando de cuestiones naturales o hacerle ver alguna condición del agua de su ciudad para que vayan y protesten. No ese es el final. Sino que con esto en mente quería llevar esta realidad al campo espiritual y que ellos puedan ser corregidos de esta tibieza, porque como lo dice el versículo 19, Él reprende y castiga a todos los que ama. Así que acá hay un contexto de cosas que ellos conocían y vivían, y bien algo bien específico y casi básico que es el agua para el ser humano, y en esta realidad, mostrando esta ilustración, iba a dar una enseñanza espiritual. La condición de la tibieza espiritual, hermano, es algo que Dios no lo toma a la ligera. La condición de tibieza espiritual, Dios dice que la vomita de su boca. La condición de tibieza espiritual no solamente se ve en la iglesia, sino que nace del mismo interior de cada uno de los seres humanos. Y la consecuencia lógica para nosotros que nos congregamos
es verlo en la iglesia y notarlo en la iglesia. Pero no es la iglesia la que produce la tibieza en el Hijo de Dios, no es la iglesia. No es el conflicto con algún hermano que produce la tibieza. No es el desorden que a veces puedo ver por alguna situación en la iglesia. O la mala contestación de algún hermano hacia otro el que produce la tibieza del corazón o espiritual. O el hecho de que a veces no nos podemos poner de acuerdo en alguna situación. Sino que es nuestro propio corazón que elige de manera consciente, en oportunidades, dejar de mantener una íntima comunión con Dios para que otras cosas sean lo que ocupe el corazón. En vez de intimidad con Dios, otras cosas del mundo ocupan mi corazón. Y esto se transforma en tibieza a lo largo del tiempo y se nota en la iglesia local. El Señor les dice en el versículo 17, ellos decían esto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué visión distinta que tenían ellos de su realidad a la que Dios les muestra. ¿Cuál será la verdadera? ¿Cuál será la real? ¿La que el hombre ve desde un corazón engañado? ¿O la que Dios ve desde una santidad sublime y desde una sabiduría excelente? Hermanos, esta iglesia era un rechazo para Dios, porque ellos se jactaban de su autosuficiencia. Esto es lo que le está diciendo. Jesús le está diciendo, en boca de Juan, decirles esto, yo les estoy diciendo, ustedes dicen que ustedes son ricos y que se han enriquecido y no tienen necesidad de nada, pero yo les estoy diciendo que ustedes son esto, esto y esto. Se jactaban de su autosuficiencia y esto era algo que provenía directamente de la vida y del pensamiento del común vivir de toda esta ciudad. ¿Por qué? La Odisea era una ciudad que estaba reconocida por sus riquezas. Era una ciudad que tenía una actividad económica muy grande y eran muy ricos. Tenían una industria textil fuerte y tenían medicina que en una de sus ramas más importantes se dedicaba a los ojos, a la visión, a los oculistas, oftalmólogos, no sé cómo se le dice ahora. Esa era la realidad de ellos. De alguna manera ese pensamiento, de ese pensamiento empoderado, se había adueñado de los integrantes de la iglesia. Pero muy por el contrario a lo que ellos pensaban, Dios veía otra realidad en esa iglesia. Él lo veía como desventurados, como miserables, pobres, ciegos y desnudos. Una condición deplorable que contrastaba directamente y fuertemente la visión que ellos tenían de sí mismos. Entre otras realidades de esta ciudad, una ciudad que había pasado por fuertes terremotos en los años 60 y 61 después de Cristo, y que después de esos terremotos no admitió la ayuda de ninguna ciudad cercana. Había un orgullo enorme en esa ciudad, orgullosa de su riqueza, una ciudad con un gran centro comercial y administrativo. Tres cosas sobresalen en la opulencia de esta ciudad. Todo esto se había transmitido a la iglesia, porque no eran extraterrestres los que iban a la iglesia, sino que eran parte de la ciudad de la Odisea.
Tres cosas importantes. Primero, la cantidad de operaciones bancarias y las transacciones comerciales que mostraban su grandeza. En segundo lugar, tenían una industria textil fuerte, con vestidos finos y alfombras. No estamos hablando en el 2025. Estamos hablando en el año 60, 70, 80 después de Cristo, donde prácticamente no había nada, ¿cómo se dice? Inventado. Ellos eran fuertes, era una ciudad prominente en ese sentido. Y en tercer lugar, era la sede de una prestigiosa escuela de medicina, sobre todo en el ámbito de los ojos. Los oculistas, vamos a decir. Sabiendo Dios esta realidad, los contrasta en el versículo 18, diciéndoles lo que debían hacer. Ustedes dicen que son esto, y yo les aseguro que ustedes no son eso, sino que son esto. Y en el versículo 18 le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Él estaba apuntando directamente a lo que en ellos se tomaban fuertemente, de lo que creían y en las cosas que eran fuertes, para decirles, te aconsejo que los vestidos que fabricás los dejes a un lado y te pongas vestiduras blancas. Te aconsejo que esa opulencia que hay en tus facultades, en tu medicina y en tu parte con respecto a los ojos y a la visión, mejor utiliza un colirio que te haga ver que sos un desventurado, un pobre y un ciego. Yo soy rico y me he enriquecido. No tengo necesidad de nada. Dios sabe esta realidad y los contrasta. ¿Qué estamos viendo acá, mis hermanos? Orgullo, distancia de Dios, soberbia, fortaleza propia, confianza en las cosas del mundo, se creían autosuficientes, estaban espiritualmente engañados sobre su condición, eran indiferentes hacia Cristo y tenían a Cristo fuera de ellos. Lo tenían fuera. Habían perdido su celo y también su arrepentimiento. Cuando el alma se encuentra en esta situación, Dios no encuentra nada que alabar, nada que reconocer como bueno. Por eso esta iglesia no estaba siendo alabada en absoluto, para nada. Ni algo chiquito era alabado de parte del Señor. Cuando el alma se encuentra en esta situación, Dios no encuentra absolutamente nada para alabar. Nada. Esta tibieza Dios no la ve como algo mediocre, sino como algo malísimo, hermanos. Como algo malísimo. Cuando algo te cae mal, algo que comemos y nos cae mal, esa es la palabra, ¿no? Esto me ha caído muy mal. Y entonces, generalmente o muchas veces, lo devuelvo. Porque es algo que el cuerpo no acepta, algo que está en mal estado, algo que no sirve, algo que me ha caído muy mal, que me produce mal. Entonces el cuerpo muchas veces lo devuelve. Bueno, esto es malísimo para Dios. Es algo que Dios repugna, como a ellos les repugnaba el agua de su ciudad. Por eso la comparación. A pesar de que no se menciona en el pasaje inmoralidades, herejías o contiendas, lo que es peor que se ve aquí es el orgullo que tenían estas personas, ese volcarse al materialismo, a la indiferencia y a la arrogancia espiritual. Esta es la amarga realidad que Cristo ve en la iglesia de la Odisea. Amarga realidad. Ahora, hermanos,
En nuestras vidas, en algunos momentos, no parecen contar para nada con el Señor. Como cristianos en estos días, nosotros deberíamos meditar muchísimo en estas palabras que el Señor tiene para esta iglesia. Porque nosotros podemos decir, hasta con total franqueza, nosotros no somos ateos. Pero a veces es difícil que nos llamen hijos de Dios. Decimos que no estamos en el mundo, pero muchas veces los miramos con nostalgia, como la mujer de Lot cuando miró hacia atrás, ¿no? Nuestras almas están como divididas en dos. En la iglesia somos santos, pero después me dedico más al mundo que a otra cosa. Entonces, como no se puede servir a dos señores, porque la palabra lo dice así, las almas se enfrían cada vez más y se vuelcan a lo que son, al pecado, al mundo, a su concupiscencia y a sus cosas, porque no somos ni fríos ni calientes. El engaño era tal en la Odisea que estos cristianos, a medias diría yo, creían que todo su buen pasar era parte de la mano bondadosa de Dios. Ellos se consideraban que estaban bien y estamos siendo bendecidos de esta manera, ¿no? Bueno, no es lo que Dios les estaba diciendo. La tibieza nos lleva a pensar de que estamos bien con Dios. Entre tantas cosas, ¿no? Nos lleva a pensar en que estamos bien. Que así vive un hijo de Dios y que estamos bien con Él. Pero es como si el Señor nos dijera o les dijera a ellos, el oro de tus bancos no sirve para nada, ¿eh? No sirve para el reino de Dios. Los vestidos que ustedes fabrican no son vestiduras o no son las vestiduras que ustedes o que yo pretendo que ustedes tengan. Ustedes creen que son muy expertos en la cuestión ocular, pero yo les digo que ustedes están ciegos espiritualmente. Es contundente lo que el Señor les dice, hermanos. Pero a veces cuando transitamos en la tibieza espiritual, no vemos esto. Creemos que estamos bien. Es una triste realidad, una situación pobre del corazón el estar así. Es una realidad espantosa que Dios detesta. Así que tenemos dos problemas. Estamos en una realidad que no es la mejor para el Hijo de Dios y encima Dios nos está detestando en ese momento. Profundamente. Y lo peor de todo esto, ¿sabes qué es? Que generalmente no lo podemos ver en absoluto. Ahora, en este caso en particular, lo que estamos leyendo así, para no irnos del contexto, la tibieza venía por la autosuficiencia que había en esta iglesia. Pero a veces estamos tan tibios por otras razones, hermanos. La tibieza espiritual es una condición en la que el creyente no está abiertamente en rebelión con Dios. No. Si uno le dice, pero vos estás rebelde frente a Dios, no. Pero tampoco está apasionado ni obediente a lo que Dios dice, de ninguna manera, ni entregado a lo que Dios dice. Por eso es tibio. Vive una fe estancada, indiferente, cómoda, superficial. Hay indiferencia hacia la voluntad de Dios. Hay falta de pasión por la oración. Hay falta de intimidad con Dios. Hay falta de cumplir la palabra o en el hecho de querer cumplir la palabra y de servir en la iglesia de Cristo.
se transforma en un cristianismo de apariencias con muy poca transformación de corazón. Esa es la tibieza. Y esta es en realidad la tibieza, pero tiene ciertas señales. Pues digo, ¿cómo veo si esto es así en mí? Bueno, hay varias señales. Y según lo que vemos en este texto, hermanos, la principal señal es la autosuficiencia en este caso. Soy rico, dicen, y de nada tengo necesidad. Hermanos, cuando nosotros inconscientemente pensamos eso, o nos sentimos muy fuertes por nuestras propias fuerzas en llevar todo lo que necesito, lo que deseo, lo que quiero, y aunque quizás medio hasta camuflado dentro de la voluntad de Dios, pero inconscientemente estoy diciendo no tengo necesidad de nada, entonces esta es la primera alarma para decir que mi corazón está tibio, no está tomado de Dios, no soy ni frío ni caliente, no refresco ni produzco de ninguna manera, ¿no? Algún descanso. Son las aguas, son las temperaturas. No la temperatura del agua, sino ahí me refiero a lo espiritual. La situación es que viene una confianza en uno mismo, pero no en Cristo. Ahora hay otra señal de ceguera espiritual. El Señor se los dice así, y no sabes que eres ciego. No sabes que eres ciego. No lo ves. No lo puedes ver. Porque sobreviene una incapacidad de ver la condición del corazón. Estas son señales. Y hermanos, nos damos cuenta de estas cosas, pero no las tratamos, las dejamos que caminen, que se diluyan solas. Ahora, eso no es un trato con estas cosas. Otra señal es que Cristo está fuera de la vida de la iglesia. Estoy a la puerta y llamo. Otra señal son las obras mediocres. Porque las acciones que llevo adelante no tienen frescura. No están apoyadas en Cristo. No tienen fuego. Y serán quemadas en el final. Como hojarasca, ¿no? Madera. Hay falta de arrepentimiento. Porque el pecado no es tratado con seriedad. Todas estas son señales de la tibieza espiritual. Así que, hermanos, estas no son cosas que vienen de un instante para el otro. Un día ando perfecto espiritualmente, al otro día estoy tibio. No funciona así. Es un tiempo de caída previa, continua. Porque incluso la tibieza no es falta de fe total, sino una fe que está adormecida, que está cómoda, que está indiferente y que está autosatisfecha. Pero Cristo confronta esa situación del corazón. Y no es para condenar, sino para restaurar. Ahora, mis hermanos, si alguno se encuentra en esta situación y al examinar su alma ve que esta es la situación de su corazón, yo quiero decirte que esto no es gratis. Esto no es que pasa y no pasa más nada. Esto no es gratis. Esto tiene una factura. Esto va a tener consecuencias. Esto es lo que trae aparejado, hermanos. ¿Qué es lo que trae aparejado la tibieza espiritual? Primero, un rechazo de parte de Dios. Te vomitaré de mi boca. Si seguís en esa condición, si no buscas en arrepentimiento cambiar esa tibieza por otra condición, te voy a vomitar de mi boca. Por eso quise citarle esa nueva versión internacional que dice, estoy a punto de. ¿Y por qué a punto? Porque está dando tiempo el Señor. Está dando tiempo de arrepentirse. De que si hay una fe genuina en Cristo, si el corazón ha sido cambiado, ¿por qué vivir en esta tibieza? ¿Por qué estar así?
tibieza en el servicio, tibieza en el compromiso, tibieza en llegar a tiempo, tibieza en poner la mano en el arado, tibieza en un montón de cosas. ¿Por qué? Si el corazón ha sido cambiado, o tengo que pensar que no he sido cambiado. Pero también produce una falta o una pérdida de sensibilidad espiritual, en donde cada vez más cuesta más oír la voz de Dios. Aumenta la falta de fruto cuando uno está así. No hay productividad espiritual, hermanos. Y finalmente, se puede llegar a una ceguera total en ver a Dios. Ustedes les dice el Señor, son desventurados, miserables. Pobres, ciegos y desnudos. ¿Te gusta escuchar eso? Duele un poco, ¿no? Que el Señor amoroso, que el Dios bueno, perfecto, el Dios de amor me diga que soy ciego, desventurado y miserable. Bueno, más vale que lo creamos y lo veamos así, hermanos, porque nosotros no estamos en el centro de esta gran escena, sino que el que está en el centro de la escena es Dios, y Dios nos pone la carátula de lo que nosotros somos. Nosotros tenemos un corazón engañoso que nos engaña permanentemente a creer que estamos bien delante de Dios, cuando en realidad no lo estamos. Y cada uno examine su corazón. No lo estamos. No lo estamos, y estoy incluido, no lo estamos, hermanos. Nuestras vidas muchas veces son tibias. En un montón de áreas y en un montón de aristas en nuestras vidas. Esto nos puede llevar a una ceguera total de Dios. Spurgeon decía esto sobre la tibieza espiritual. El gran mal de la iglesia, aquello que más deshonra al Señor, es la tibieza de sus miembros. Jesús ve con ojos escrutadores todas las obras de su iglesia. Él escudriña el corazón. Esto lo decía Charles Spurgeon. Es muy interesante porque de alguna manera Spurgeon está confirmando que cuando alguien está en este estado, de ninguna manera le está dando la honra a Dios. Pero a veces seguimos caminando en este estado diciendo, no, pero si yo honro al Señor. Bueno, parece que no es así. Y seguramente no es así, porque en la tibieza, en algo que Dios dice, yo lo voy a vomitar de mi boca si siguen de esta manera, ¿por qué caminan así? Entonces, ¿qué honra habrá? Si el Señor está diciendo que lo va a vomitar, el Señor no va a vomitar algo que le honre, sino lo que le deshonre. No hay oración, no hay comunión, no hay frutos, no hay obediencia, pero quizás sigo en el templo y voy los domingos y voy los miércoles, como escuchábamos hoy. Estoy en medio de los hermanos. Comparto la palabra a veces, hasta con algunos. Bueno, esto es hipocresía consciente, hermanos. Bien consciente. Si mi vida está tibia. Es mentira. Y Dios lo vomita. Pero también quiero decirte que a veces esa tibieza, y esto lo he escuchado en un sermón de Jonathan Edwards, se da cuando uno está, no tiene que ver con el contexto, pero me pareció prudente citarlo ahora. Se ve cuando uno está atrapado en las grandes doctrinas, ¿no? O en la escucha de cantidad de predicaciones por internet. En oportunidades nuestras bibliotecas están llenas de libros, ¿no? Y de muchísima información, de gran cantidad de contenido, ¿no? Cristiano. Libros que quizás hasta ni leímos todavía. Nos consideramos conocedores de la verdad de Dios. Y podemos ser estudiantes bien celosos de las grandes doctrinas, acumulando cantidad, ¿no?, de conocimiento.
más que muchos otros quizás. Voy a los seminarios, estoy ahí, comparto, talleres, gran cantidad de libros. Y nos engañamos pensando que esa cantidad de conocimiento es señal de madurez o de crecimiento y de celo espiritual. Y estamos bien con eso. Estamos bien ahí. Sin embargo, esta, vamos a decir, actividad piadosa, que estaría bien a los ojos de cualquiera que nos vea, ay, mira cómo escucha predicaciones. ¿Cuántos libros tiene? ¿Cuánto debe saber? Bueno, esta actividad piadosa, Jonathan Edwards la llama adicción sutil. Es una adicción sutil. ¿Está dentro de lo que Dios quiere? Claro, ¿cómo no? Si el Señor quiere que yo le conozca. Pero esa adicción sutil está tapando un problema de falta de comunión con Dios muchas veces y una tibieza espiritual. Porque solamente es acumulación de contenido sin aplicación de absolutamente nada de lo que leo. Este acumular contenido puede estar siendo la peor enfermedad para nuestras almas si no hacemos un buen equilibrio, ¿no? Es como un veneno mortal que hace que el alma se muera de hambre y que también entre en un estado de tibieza, ¿no? El cual es difícil de ver y de tratar. ¿Por qué? Porque estoy inmerso en un montón de doctrinas, en un montón de libros, en un seminario extenso, y creo que eso, y ese es el camino. El conocimiento se transforma en una falsa seguridad que nos lleva a tener que dar cuentas a Dios por esta situación. Y Jonathan Edwards decía lo siguiente: el consumo de información ofrece la ilusión de crecimiento espiritual sin el costo del verdadero discipulado. Escuchar un sermón sobre la oración es más fácil que la disciplina de orar. ¿Es verdad? ¿Cómo lo ven? ¿Pueden hacer así o pueden hacer así? Es más fácil ver gran cantidad de predicaciones sobre la oración que disponerme a orar. Entonces eso tapa mi vida espiritual, me mantiene ahí tibio y no me doy cuenta, porque claro, si estoy expuesto a todo lo que es de Dios, escuchar predicaciones sobre la evangelización, dice Jonathan Edwards, es más sencillo que el hecho de tener que ir a compartir tu fe. El consumo de contenido nos hace sentir espirituales, sabios, dice él, y maduros, sin la necesidad de la dolorosa cirugía de la obediencia y la autonegación. Esto es solo un atajo, dice. Es impresionante. Como uno, creyendo que está al lado de Dios bien pegado, su vida está muerta prácticamente espiritualmente. Porque no vive nada de lo que intelectualmente le está entrando. Porque no copia el carácter de Cristo, porque está sin oración, sin fruto, sin nada, sin servicio. Tibio. Todo esto puede estar haciendo también que nuestra vida se transforme en una vida tibia. Pero en tercer lugar, hermanos, hay un llamado personal. Si esto quedara así, estaríamos en graves problemas, pero hay un llamado personal. Hermanos, si esta es tu realidad o mi realidad, Cristo nos anima, así como a esta iglesia, a que seamos celosos y nos arrepintamos. Él está a la puerta, mostrándonos esta realidad, para que esto cambie para siempre en nuestra vida y que ya no sea más así, sino que honre al Señor. Versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él
conmigo. Todo lo que el tibio necesita se halla en Cristo. Nada puede hallar en sí mismo esa persona, sino que lo que necesita lo va a encontrar en Cristo. Dios dice esto, ¿no? Oro refinado es lo que vos necesitas. Y eso es una fe verdadera y probada. Vestiduras blancas es lo que vos necesitas. Esa es la justicia de Cristo. Y el colirio es discernimiento espiritual. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos, para salir de esa tibieza. Eso es lo que está ofreciendo Cristo. Cuando esta es la situación del corazón. Y debemos buscar de Él. Esta es la única salida a la situación del alma. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Deja de lado lo que vos crees que te va a servir. No es lo que te sirve. Lo que te sirve es lo que proviene de mí. Vestite con vestiduras blancas, no con las vestiduras que crees que te sirven, sino las vestiduras que te he dado, si has sido regenerado y cambiado. Bueno, colirio en los ojos. Muchos los usan para refrescar, para que el ojo no se seque, para ver un poco más nítido. Bueno, esto proviene de Dios, no de nuestra visión de las cosas. Esta es la salida. Cristo nos llama para reprender solamente, sino para entrar y cenar. Para Él la cena simboliza intimidad, restauración, renovación, gozo, verdadera comunión con Él. Hoy aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Habrá esto, intimidad con ese que se arrepiente. Habrá restauración. Hermano, esto es promesa. Es promesa. Hay arrepentimiento, Señor, estoy viviendo en una tibieza, ayúdame a salir de aquí. Bien. Hay promesa, hay intimidad. El Señor te lleva a una cena permanente con Él. Al que escuche, Él espera gran galardón en el hecho de estar sentado con Él en los cielos también. Cuando se refiere al que venciere, se está refiriendo a la iglesia, hermano. Se está refiriendo a aquel que fue regenerado, cambiado por la palabra y por la obra del Espíritu. Por lo tanto, el gran galardón será juzgar junto con Él. Hermano, nosotros decimos, yo voy a jugar con Él. Si hoy no puedo hacer lo que me pide, ¿cómo yo voy a juzgar con Él? Sí, vamos a juzgar con Él. Por Cristo. Porque Él nos llevó a ese lugar. No es por nosotros. Yo hoy no estoy en condiciones ni de juzgarme a mí mismo a veces. ¿Me voy a poner a juzgar a las naciones con Cristo? Es promesa del Evangelio. ¿Pero a quiénes? Al que venciere. ¿Al que venciere por sus fuerzas? No. ¿Al que venciere en las fuerzas del Señor? Sí. ¿Al que quiera dejar su tibieza espiritual y vivir como Él le propone? Sí. Porque ese es el verdadero Hijo de Dios. El que no, va a salir de este lugar como vino. Pero el que quiere, tiene las herramientas para vivir como Cristo le plantea. Cristo es la verdadera vida espiritual y estar en Él de manera no fingida es la temperatura exacta para una vida espiritual sana. Cristo ha venido a este mundo y a salvar a los pecadores, no para que vivan tibiamente en este mundo,
sino que ellos puedan vivir, que podamos vivir una vida consecuente con lo que hemos creído. En Mateo capítulo 19, el versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, con total certeza, el amén, el testigo fiel, dice esto. ¿Qué cosa? Que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, y quiero hacer un paréntesis aquí, no estamos hablando de la regeneración cuando la persona viene a Cristo y el Señor le salva, sino en la regeneración, en el día final, está hablando. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaré sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Estás dispuesto, hermano, a dejar todo lo que entibia tu vida espiritual? Y a buscar tener una participación con Cristo. Porque de eso se trata. Realmente necesitamos evaluar cuál es la temperatura espiritual de nuestras almas, hermano. Porque de eso depende que Él no nos deteste. Detestar es una palabra muy fuerte. Pero como no somos hijos de Dios, sí, pero tenemos una responsabilidad en esta vida. Y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La tibieza espiritual es muy parecida, a veces, a seguir muertos en nuestros delitos y en pecados. Es muy parecida. Por eso es tan difícil hacer un diagnóstico del corazón. Porque a veces no se entiende si aquel o cual está en una tibieza espiritual, está frío, o qué le pasa, o realmente todavía el Señor no lo salvó. Si es así tu vida hoy, el ruego es que vengas a Jesús inmediatamente para ponerte a cuentas con Él. Si sos hijo, sé celoso y arrepiéntete, dice el Señor, de esta vida, para así poder vivir en su palabra para siempre. Y si no sos de Cristo, el llamado siempre es el mismo. Tu vida no va a ser tibia, sino que está muerta directamente, sin temperatura. El muerto no tiene temperatura. El que está muerto en sus delitos y pecados y no viene a Cristo en arrepentimiento y fe, sigue muerto. Y voy a decir algo me hago cargo de lo que voy a decir. Es preferible estar tibio pero vivo a estar muerto sin temperatura. Porque el tibio todavía puede arrepentirse, si es que es de Cristo, para que el Señor lo lleve a que sea frío o caliente, o sea, que sea beneficioso para el reino. Pero si estás muerto, estás muerto. El Señor salva y sigue salvando hasta su segunda venida. La búsqueda es de Cristo, en arrepentimiento y fe. Señor, veo en tu palabra que me está llamando. Quiero venir a ti, ayúdame a venir a ti. Cristo salva, pero también busca restaurar a su pueblo. Que su pueblo pueda comprender que si está viviendo de manera tibia, bueno, Dios ahora está por vomitarnos, hermano. Oremos y terminamos. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra, por todo tu consejo santo y por guiarnos, Señor, a poder ver en tu palabra nuestra condición muchas veces. A veces no nos damos cuenta, a veces somos negligentes, Padre. Muchas veces estamos obnubilados por las cuestiones del mundo, por la autosuficiencia.
o por tantas cosas, Padre, que tú conoces mejor que nosotros mismos. Por eso, Señor, te agradecemos por tu palabra. Sacúdenos, Señor, con tu palabra. Guía a tu pueblo, edifica a tu iglesia, Señor, para que nadie viva en esta condición. Y te rogamos, Señor, una vez más que puedas estar salvando por medio de tu palabra y la obra del Espíritu a aquellos que están muertos en delitos y en pecados. Agradecemos tu palabra, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.